Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estaba oscuro, lluvioso y frío aquí en la ciudad de Nueva York, y lo odiaba. Llevaba viviendo los últimos 8 años en Honolulu, disfrutando del clima hermoso. Ahora, me encontraba en el asiento trasero de un taxi sucio, dirigiéndome desde el aeropuerto Kennedy a un hotel en Midtown. Pero, ¿qué más daba? Solo era por 2 semanas, y luego podría volver al paraíso. Podía soportar casi cualquier cosa por un par de semanas. Mi editorial me había ordenado asistir a una ceremonia de premios y recibir mi reconocimiento. Verás, soy un escritor de 58 años, y mi tercer libro había encabezado la lista de los más vendidos del año. Vendió un número impresionante de ejemplares y se convirtió en una película que ganó un premio de la Academia. Como dice el dicho, tuve buena suerte. Firmé un contrato por 5 libros con un adelanto de unos $3 millones, y los derechos de la película se vendieron por aún más, incluyendo un porcentaje de la taquilla. Estaba nadando en dinero, definitivamente era un hombre feliz y me encontraba en buena forma. No había roto ningún espejo últimamente, y aunque siempre dije que las apariencias no lo eran todo, no estaba mal ser considerado atractivamente rudo con 1,88 m de altura, o al menos eso decía mi agente de relaciones públicas. Mi agente y mi editorial querían que asistiera al evento de premios, firmara algunos libros y participara en algunos programas matutinos de televisión. La publicidad ayudaría a impulsar las ventas de libros, y yo ganaba un porcentaje de esas ventas. Aún mejor, mi editorial cubriría todos mis gastos, lo único que me costaría serían unas semanas en este clima espantoso. Era marzo, y todos saben que marzo no es el mejor momento para visitar Nueva York. Para que conste, escribo bajo el nombre de Mindy Faisers, pero mi verdadero nombre es Jack Harris. Estaba perdido en mis pensamientos sobre mi próximo libro cuando el taxi frenó bruscamente. Cualquiera que haya tomado un taxi en Nueva York sabe que es normal ser sacudido por el asiento cuando tu conductor y otro taxi intentan ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Esta vez, hubo un golpe, y mi conductor comenzó a gritar, presuntamente maldiciendo en su idioma nativo de Medio Oriente. Saltó del taxi mientras yo intentaba recuperar la compostura en el asiento. Miré alrededor buscando el otro taxi, pero no lo encontré. En su lugar, vi a mi conductor inclinado sobre una figura tirada en un charco de lluvia y nieve junto a la acera. Había atropellado a un peatón. Un policía cruzó corriendo la calle, hablando por su radio, mientras yo salía del taxi para ver qué había pasado. El peatón era una persona sin hogar, uno de los muchos individuos anónimos de Nueva York. El policía le estaba administrando primeros auxilios hasta que llegara la ambulancia, mientras el conductor seguía gritando sobre su taxi. Sintiendo impotencia, noté que las posesiones del vagabundo estaban esparcidas por la acera, habiendo caído de un carrito de compras volcado. Tal vez era mi lado amable, o quizás solo el deseo de mantenerme caliente, pero comencé a recoger los objetos. Uno de los primeros en llegar se me acercó, dándome un par de guantes de goma y advirtiéndome que tuviera cuidado. Mientras hurgaba entre las pertenencias, vi una foto enmarcada que llamó mi atención. Era una fotografía de hace unos 10 años, en la que yo sonreía con mi ahora exesposa. No pude ver la cara de la persona sin hogar, pero el cuerpo parecía femenino. La ambulancia llegó y se la llevó rápidamente. Los policías comenzaron a recoger las pertenencias y a tirarlas a la acera, uno de ellos mencionando la necesidad de encontrar una identificación. «Creo que la conozco», ofrecí. «Podría ser mi ex». El policía y yo nos sentamos en el asiento trasero del coche patrulla para llenar el papeleo. Habíamos estado divorciados hacía unos 10 años, y la última vez que la vi fue en Rochester, Nueva York, saliendo del juzgado después de que nos otorgaran el divorcio. Ella había solicitado el divorcio, no por infidelidad, sino por sus problemas con el alcoholismo. Después de casi 30 minutos de preguntas, terminé con la policía solo para encontrar que el taxi había desaparecido, reemplazado por una limusina. Alguien debió haberse dado cuenta de quién era, decidiendo que un famoso autor no debía andar en taxi. Supuse que mi editorial había sido notificada.
Quería entrar en la ciudad de forma anónima, evitando a todos los reporteros y equipos de televisión compitiendo por la mejor foto o pregunta. Al principio, cuando tuve mi primer éxito de ventas, la fama me subió el ego. Pero para cuando salió mi tercer libro, me había convertido en un recluso, la constante invasión a mi privacidad se volvió rápidamente agotadora. Molesté al conductor de la limusina cuando le ordené que recogiera las pertenencias del vagabundo y las pusiera en el maletero porque íbamos al hospital para comprobar su estado. Ahora, los conductores de limusinas son considerados la élite del mundo de los conductores en Nueva York, y parecía que iba a decirme dónde meter mi petición. Sin embargo, los 2 billetes de $100 en mi mano cambiaron su opinión. El soborno siempre funciona en la ciudad. Entre los dos, limpiamos rápidamente, pero el conductor de la limusina me advirtió que me cobrarían extra por limpiar su maletero una vez que todo este desorden fuera removido. Típico de la ciudad de Nueva York. Durante el trayecto al hospital, me recosté en mi asiento y pensé en el pasado. Habían pasado 10 años desde mi divorcio. La versión resumida es simple: ella bebía hasta 1/4 de vodka al día. Le dije que dejara de beber y buscara ayuda o de lo contrario, pero eligió la opción de lo contrario. Los abogados hicieron rápido trabajo con nuestras cuentas bancarias conjuntas. Era el segundo matrimonio para ambos, y ambos teníamos hijos adultos de nuestros matrimonios anteriores. Ella tenía 2 hijas casadas, su hija mayor y su esposo eran unos snobs pretenciosos que no soportaba. Su otra hija, Jackie, fue víctima de la mala suerte. Su padre biológico favorecía a la hermana mayor y trataba a Jackie como un pensamiento secundario. Jackie era una buena chica, pero fue ignorada por ambos padres. Cuando me casé con su madre, Jackie y yo hicimos buenas migas. Fui el primer adulto en su familia que la trató como una persona en lugar de un pensamiento secundario. Nos volvimos cercanos, pero a pesar de mis objeciones, Jackie se casó justo después de terminar la escuela secundaria y pronto tuvo 3 hijos. Nunca estuve seguro de quién causaba las peleas, pero Jackie comenzó a parecer un saco de boxeo 1 o 2 veces al mes. Ella seguía diciendo que se cayó, resbaló en el hielo o se golpeó con una puerta. Ya sabes, todas las excusas. Su madre no me dejaba involucrarme, por mucho que quisiera. Eventualmente, Jackie también comenzó a beber. Bueno, una cosa llevó a la otra, y pronto Jackie se divorció y entró en un centro de tratamiento por su problema con la bebida. Le llevó un par de estadías en centros de tratamiento y alrededor de 2 años de reuniones de AA, pero finalmente superó su problema con la bebida. Pagué a algunos de mis viejos amigos algo de dinero, y ellos le hicieron una visita al exmarido de Jackie. Tengo entendido que nunca volverá a caminar. Jackie conoció a su segundo esposo mientras asistía a sus reuniones de AA, y se casaron unos años después. Él era un hombre muy agradable, pero 2 semanas antes de su primer aniversario, tuvo un ataque al corazón masivo y murió antes de llegar al hospital. Ahora entiendes lo que quiero decir cuando digo que Jackie tuvo muy mala suerte. En fin, me desvío. La hija mayor de mi ex y su esposo apoyaron a mi ex durante el proceso de divorcio. Contrataron a un abogado de divorcios muy caro y de alto perfil. Su abogado golpeó primero y presentó toda clase de emociones. Yo contraté a un tiburón, era un tipo realmente desagradable. Para hacer el cuento corto, mi equipo ofreció a mi futura ex un reparto 50/50, pero ellos se negaron y exigieron un reparto 70/30. Mi abogado sonrió y les dijo: no tienen motivos para un divorcio, no lo concederemos. Vamos a juicio. Casi entré en pánico. Si perdía, un juez decidiría la división de bienes. Si ganaba, me quedaría con mi esposa. Habla de una situación de perder-perder. Te encantará esta parte. Estábamos en el tribunal para dar nuestras declaraciones bajo juramento antes del segundo día de testimonios. Mi abogado dejó caer una gruesa petición legal sobre su mesa, anunciando a su abogado que tan pronto como ganara al día siguiente, presentaría esa moción, entregándoles una copia. Pude ver cómo mi esposa leía el título:
Moción para el internamiento involuntario de un adulto. Durante una discusión anterior, la había amenazado con hacerla internar por sus problemas con la bebida. Mientras leía el título, una expresión de miedo apareció en su rostro. Esa misma tarde, llegaron a un acuerdo por un 30/70 a mi favor, y el juez otorgó el divorcio. Esa fue la última vez que vi a mi esposa, hasta ahora. Me trajo de vuelta al presente el chofer abriendo la puerta de la limusina. Escuché a un guardia de seguridad gritándole al chofer: «Señor, no puede estacionarse ahí». Lo típico de Nueva York. El chofer ignoró al guardia mientras me ayudaba a salir del asiento trasero. El guardia se enfrentó al chofer, gritándole sobre remolcar el auto y hacer que lo despidieran. Mi chofer le preguntó: «¿Tienes pistola?». «Pues yo sí, así que apártate antes de que te dé con ella». El guardia retrocedió hacia el hospital. Supongo que mi propina original de $200 estaba rindiendo frutos. Me acerqué al mostrador de admisiones en la sala de emergencias. El recepcionista comenzó a hacerme preguntas, empezando con un tono beligerante. ¿Cómo que no sabe sobre su seguro de salud? ¿Cómo nos van a pagar? Y un largo etcétera. Noté que mi último libro estaba boca arriba sobre su escritorio. Me estiré y le di la vuelta al libro para que mi foto en la solapa fuera visible. Hizo una pausa y empezó a comparar la foto con mi rostro. «Es usted de verdad, señor Faisers», dijo, y yo asentí. Aceptó que cubriera los costos enviando la factura a mi editor. Vaya sorpresa se iban a llevar cuando esa factura llegara. Le firmé su libro y fui a buscar al médico. Como mencioné antes, los sobornos siempre funcionan en la ciudad. El doctor me explicó que mi exesposa se había golpeado la cabeza contra el bordillo cuando el taxi la derribó, lo que la dejó en coma. No parecía haber daño cerebral, pero hasta que despertara del coma, no había certeza absoluta. «Esa es la buena noticia», dijo. «¿Sabe que probablemente tiene problemas con el alcohol?». Lo sabía, esa fue la razón por la que me divorcié. Quería que buscara ayuda, pero no lo hizo. «Su hígado parece estar dañado por todo el alcohol», agregó. «Parece que ha estado bebiendo mucho durante 2 o 3 años». «No, doctor, lleva al menos 5 años desde que me divorcié de ella por su alcoholismo». «Así que ha estado bebiendo durante al menos 6 años, pero probablemente mucho más». «Bueno, eso lo hace aún más difícil. No estoy seguro de que su cuerpo pueda soportar el estrés de la desintoxicación, pero no podemos empezar hasta que salga del coma», continuó el médico. «¿Alguna otra buena noticia?», pregunté con sarcasmo. «Sí, lo siento, pero sí la hay. Encontramos una zona en su pie izquierdo afectada por una infección por estafilococo. Tal vez tengamos que amputar parte de su pie». Me dieron algunos documentos para firmar, autorizándolos a tomar las medidas necesarias para salvarla. Maldición, pensé que alguna vez la amé, tal vez esto la ayude. El doctor me acompañó por el pasillo hasta su habitación. Allí yacía la mujer con la que había pasado 15 años de mi vida. Estaba conectada a varios monitores, y uno de los camilleros trataba de lavarle los pies. No parecía disfrutar esa tarea. Pude oler su mal olor corporal en cuanto entré. Apenas reconocí a mi ex, su suave cabello castaño había desaparecido por completo. El doctor me vio mirar. Cuando un paciente tiene un caso grave de piojos, le afeitan la cabeza y luego lo bañan en un insecticida. En el caso de su exesposa, necesitan lavarla 2 o 3 veces al día hasta que los piojos desaparezcan por completo. La miré. Parecía pesar más de 200 libras. Al menos ha estado comiendo con regularidad, pensé. No, todo es acumulación de líquidos. Sospechamos que sus riñones están fallando, pero los resultados de las pruebas aún no han llegado. En ese punto de su explicación, el olor a orina sobrepasó el mal olor corporal en la habitación. El doctor se volvió hacia el camillero y le dijo: «Límpiala y cambia la cama. Ordenaré una sonda». El doctor y yo salimos de la habitación.
Él fue al puesto de enfermeras y yo me dirigí a los ascensores y a mi coche que me esperaba. El olor agrio se quedó en mi nariz mientras nos alejábamos. No tenía planes de volver a esa habitación nunca más. Me había divorciado de ella, y no había motivo para reavivar viejos recuerdos. Guardé las fotos y algunas otras cosas personales para ella, las pusieron en su habitación. El resto no era más que basura glorificada y fue tirado. Mis siguientes 2 semanas en la ciudad fueron frenéticas. Pasé todas las tardes y parte de las noches sentado en una silla plegable en una mesa, firmando mi libro para los fans. En realidad, si no fuera porque se me dormía el trasero, disfrutaba conocer a mis lectores. Sus breves conversaciones me mantenían humilde. Después de todo, los neoyorquinos tienen la costumbre de decir las cosas tal como son. Las mañanas estaban reservadas para los programas de entrevistas en la televisión y reuniones con mi editor o agente. De alguna manera, los programas de noticias se enteraron del accidente del taxi, y mi exesposa se convirtió en el tema de muchas preguntas. Sospeché que era obra de mi publicista haciendo su trabajo. La historia se desarrolló y fue narrada de tal manera que yo parecía el exesposo solitario que cuidaba a su exesposa adicta. Tenía una muy buena publicista, por eso sospeché de ella. Si tan solo supieran, pensé. No había dejado de sonreír desde que el juez firmó mi decreto de divorcio. Solo alguien que ha vivido con un alcohólico puede entender el dolor de ver a un ser querido hundirse en la oscuridad provocada por la adicción. Mi editor estaba extasiado, las ventas de libros estaban subiendo gracias a toda esta publicidad gratuita. Me retrataban como un tipo genuinamente agradable que cuidaba de su exesposa en su momento de necesidad, quien también había sido escritor en otro tiempo y lugar. Mi gira de libros terminó con una nota positiva. Tenía un contrato por 5 libros y 2 de mis libros anteriores tenían acuerdos para ser llevados al cine. Mi publicista me torció el brazo y me hizo visitar una vez más el hospital. En el hospital, cuando me llevaron al piso de mi exesposa, me recibieron un par de cámaras de televisión, un montón de reporteros de prensa y algunas enfermeras muy irritadas. Hice una improvisada conferencia de prensa afuera de su habitación. Incluso hubo algunas fotos escenificadas de mí sosteniendo la mano de mi ex y besándole la frente. «Ponte en papel», me susurró mi publicista al oído. Si hubiera sabido que ibas a ser tan teatrero, habría traído una cebolla para que lloraras también. Luego me pellizcó para que no me riera y arruinara el efecto para los noticieros. Esa tarde, volé de regreso a mi hogar en Honolulu, mi exesposa pronto olvidada. Pasaron un par de meses desde mi gira de libros en Nueva York, y estaba bien encaminado para crear otro gran éxito, o al menos eso esperaba, cuando sonó mi teléfono. Había estado tomando un descanso, sentado en mi terraza para recopilar mis pensamientos. La temperatura estaba en los altos 70 grados, con una suave brisa soplando sobre el océano desde el oeste, el típico clima de Hawái. Mi identificador de llamadas mostró un número de Nueva York que no reconocía. «Hola, habla Minden Fischer», respondí, eligiendo no usar mi nombre real. «Nos gustaría obtener una declaración sobre tus sentimientos ahora que tu exesposa ha salido de su coma», dijo una voz brusca al otro lado. Los reporteros de noticias me habían encontrado. Recordé a mi ex y suavicé mi tono. «¿Quieres decir que mi exesposa se ha recuperado de su coma?» Nadie me informó. Murmuré para mí mismo, tratando de averiguar cómo manejar esto. «Voy a colgar ahora y llamar al doctor». «Necesito saber su condición», respondí. Llamé a mi publicista, Sue, para formular un plan de acción. Acordamos que ayudaría a mi imagen si aparecía apoyando a mi exesposa en su recuperación, cualquier cosa para impulsar las ventas del libro. Llamé al hospital de Nueva York y hablé con el doctor de mi ex. «Tu exesposa ha salido de su coma y está respondiendo bien al tratamiento. Su hígado y riñones se están recuperando de años de abuso. Su mente no muestra signos de daño por su interacción con la acera, pero sí muestra signos de daño por su larga asociación con el alcohol», explicó. Su siguiente pregunta me sorprendió. «¿Dónde quieres que la enviemos para su próximo tratamiento?»
No hacemos recuperación para alcohólicos aquí. ¿Cuánto tiempo tengo para encontrar un lugar? Nos gustaría que la cama esté libre a principios de la próxima semana. Te haré saber dónde enviarla, dije y colgué, pasando el problema a mi publicista. Después de todo este fiasco había sido idea suya. Debo decir una cosa, Sue hizo un trabajo fantástico. Las noticias del día siguiente informaron, la exesposa del autor se recupera. Por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que volví a llamar a Nueva York. Sue me explicó todo. Mary, mi exesposa, estaba programada para tratamiento en una clínica de rehabilitación privada en California para una estancia inicial de 60 días, después de los cuales sería reevaluada. ¿La mala noticia? Me costaría al menos 120,000 pesos por los primeros 60 días. Ahí se va la regalía de mi próximo libro, lamenté, pero le dije a Sue que comenzara el proceso. Minden, Mary ni siquiera recuerda quién eres. La bebida ha afectado su mente. No recuerda a sus hijas, concluyó Sue con tristeza. Katie y Jackie, no había pensado en ellas en años. Tuve que explicar que yo era el segundo esposo de Mary. Se casó justo después de la secundaria y tuvo 2 hijos a los 20 años. A los 40, era madre soltera con un hijo viviendo con ella y uno en la universidad. Yo entré en la imagen cuando la niña menor, Jackie, estaba terminando la secundaria. Más tarde, en nuestro matrimonio, la mayor estaba llevando a cabo una aventura con un compañero de trabajo a espaldas de su esposo. Me llevaba bien con la hija menor, era una rubia bonita con una gran personalidad, aunque la escuela no era su punto fuerte. Después de que Mary y yo nos divorciamos, Katie y su segundo esposo pagaron todos los costos de Mary por adelantado. Jackie llamó para decir que siempre me recordaría, pero que su madre era su prioridad, lo que terminó mi relación con mis hijastras. De regreso a la nueva novela en proceso, di algunas entrevistas telefónicas y luego volé a Los Ángeles para apariciones en televisión. Aún se me retrataba como el buen chico en este asunto de la exesposa, y eso afectó positivamente las ventas de mi libro, tanto que mi editorial programó otra gira de libros para mí. Me encontré firmando libros durante el día y tratando de escribir por la noche en pequeñas habitaciones de motel. Si alguna vez te ofrecen la oportunidad de estar en una gira de libros, recházala. Te despiertas en una ciudad y te acuestas en otra, alimentado por galones de café, comida rápida y personas groseras, sin descanso. Después de unas 2 semanas, ni siquiera recuerdas en qué ciudad estás sin revisar el horario. Es un triste comentario sobre nuestra sociedad, pero todas las tiendas y centros comerciales se ven iguales. Tal vez las plantas son diferentes, o el kiosco de Starbucks está en un pasillo diferente, pero en general, si has visto un centro comercial, los has visto todos. Así que aquí estaba, frente a una librería Barnes y Noble firmando libros y forzando una sonrisa cuando vi un rostro familiar en la fila, mi ex hijastra, Jackie. Miré mi horario y me di cuenta de que estaba en mi antiguo pueblo. Tomé una de mis tarjetas y se la pasé a un asistente, diciendo, ¿ves a esa rubia en el abrigo rojo a unas 20 personas atrás en la fila? Sí, señor. Dale esta tarjeta y dile que su padrastro le gustaría que lo llamara a su teléfono celular. Le gustaría encontrarse para tomar un café. No reconocerá el nombre en esta tarjeta de otra manera. Observé mientras mi asistente le entregaba la tarjeta y le transmitía mi mensaje. Jackie lo miró como si estuviera loco, luego se volvió hacia el frente de la fila donde estaba sentado. Su expresión cambió de curiosidad a asombro, y las lágrimas llenaron sus ojos. Apretando la tarjeta contra su pecho, salió de la fila y asintió cuando me vio mirar. «Es un poco joven para ti», comentó Sue, mi publicista. «Jackie es hija de Mary», respondí, dándome cuenta de la conexión. Casi podía ver cómo se encendía la bombilla en la cabeza de Sue mientras contemplaba nuestro próximo movimiento. Unas horas después, mi séquito y yo estábamos sentados en un restaurante italiano de franquicia, esperando que Jackie llegara. Elegí una mesa en la esquina frente a la pared para evitar interrupciones de los fans.
Había experimentado cómo extraños perfectos se sentaban a hablar de mi último libro como si fuera una historia real, lo que podía ser bastante intrusivo. Nuestra mesera me informó que el resto de mi grupo había llegado, pero había demasiados para caber en nuestra mesa. Poco después, nos llevaron a un pequeño comedor privado. Inmediatamente fui abrazado por mi hijastra y sus hijos. Mi nieta más joven, con su energía exuberante, me apretó con fuerza, seguida rápidamente por su hermano mayor. Finalmente, Jackie se plantó frente a mí, con lágrimas en los ojos y un pañuelo en la mano. Se envolvió a mi alrededor y yo la abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar por los sollozos mientras enterraba su rostro en mi hombro. «Hola, cariño, te he echado de menos», susurré. «Tu familia se ve maravillosa. Por favor, llámame Minden. Te explicaré todo más tarde». «No me importa cómo quieras que te llamemos», respondió, «solo no nos dejes nunca más. Eres el único padre que tengo ahora». Me quedé sorprendido. «No, no lo soy. Encontré a tu madre. Ella está en una situación difícil en Nueva York». Tomamos nuestros lugares en la mesa y comenzamos una reunión familiar que ya hacía falta. Los hijos de Jackie compartieron historias sobre sus vidas. Su hijo mayor, Brian, estaba en formación como asistente de gerente de restaurante. Su hija vivía con una amiga mientras asistía a la universidad. Jackie vivía en una casa pequeña en la ciudad y trabajaba en turnos divididos como mesera para llegar a fin de mes. Mientras poníamos al día, compartí mi viaje de la última década, desde mi mudanza a Honolulu hasta mi ascenso como autor publicado. También quería entender más sobre Mary, mi exesposa, y cómo había terminado en su situación actual. Jackie explicó que su hermana, Katie, y su esposo habían colocado a Mary en una instalación de cuidados para adultos, asumiendo el control de sus bienes. A poco más de 40 años, Mary se veía mucho mayor debido a su consumo excesivo de alcohol. 2 años después, Jackie descubrió durante una visita que Mary no había sido vista en más de un mes. La policía solo podía ofrecer ayuda limitada, ya que Mary era adulta y se la consideraba capaz de tomar sus propias decisiones. Compartí lo que había presenciado cuando encontré a Mary en Nueva York, sus luchas con el alcoholismo, el daño a su hígado y riñones, y su reciente coma. El ambiente en la mesa cambió mientras mi familia escuchaba atentamente. Expliqué los tratamientos que estaba recibiendo Mary y la perspectiva optimista de los doctores respecto a su recuperación, aunque no se permitían visitas durante unos meses. Cuando estábamos terminando, tomé a Jackie a un lado. «Necesito un asistente personal para mi gira y el próximo libro. Te doblaré el salario de mesera». Ella dudó, considerando la oferta. «Puedo cubrir tus gastos de viaje para visitar a tus hijos o traerlos a verte. Por favor, acepta. No quiero perderte otra vez». Con lágrimas en los ojos, aceptó y luego corrió a compartir su emocionante noticia con su familia. Las siguientes 2 semanas pasaron volando. Estuve ocupado con lo que parecía una gira de libros interminable, mientras Jackie se preparaba para su nuevo papel, renunciando a su trabajo, empacando su departamento y actualizando sus contactos. Yo solo lidiaba con el dolor en las manos por firmar libros, lo cual era un buen problema. Cuando Jackie estuvo lista, tenía boletos reservados para que se uniera a mí en la gira. Supe que sus hijos no la llevarían al aeropuerto porque todos tenían compromisos previos. Cambié el vuelo de Jackie y alquilé un vuelo nocturno que permitió a sus hijos venir al aeropuerto para despedirse. Incluso organicé que un limousine los recogiera y los llevara al aeropuerto y luego de vuelta a casa. Más tarde supe que fue una despedida emotiva. Jackie es de esas personas que a todos les gusta, es alegre, entusiasta y tiene una manera de hacer que todos sientan que la conocen desde siempre. Esas cualidades cautivaron a la tripulación del vuelo y le ayudaron a hacer nuevos amigos. Cuando llegué al aeropuerto para recogerla, la encontré en el salón de la tripulación, disfrutando de café y bocadillos con sus nuevos amigos. Alguien del equipo me reconoció. «Señor Fishers, ¿podemos ofrecerle un poco de café?».
No llamen, señor, a mi papá, es Minden para ustedes, regañó juguetonamente Jackie. Sonreí y asentí, pero rechacé su oferta, explicando que teníamos un largo viaje y un día ajetreado por delante. Ellos ayudaron a llevar el equipaje de Jackie hasta el coche de alquiler. Después de una agotadora gira de libros, estaba exhausto y no podía esperar a llegar a casa y meterme en mi propia cama. Aunque las camas en varios hoteles eran cómodas, nada supera la sensación de dormir en tu propio espacio. Una vez que aterrizamos en Honolulu, hice que Jackie saliera del terminal y tomara un taxi con suficiente espacio para nuestro equipaje mientras yo recuperaba nuestras maletas de la cinta. Pedí la ayuda de un portero, y juntos cargamos todo el equipaje en un carrito. Cuando Jackie se unió a nosotros, ella guió al portero y a mí hacia nuestro transporte. El conductor se sorprendió por la cantidad de equipaje y mencionó que tardaría unos 10 minutos en llegar una furgoneta más grande para llevarlo todo. Le di al portero 50 pesos para que cuidara nuestras maletas hasta que llegara la furgoneta. Nos subimos al taxi y comenzamos nuestro viaje a casa. Mi casa está en una comunidad cerrada en una colina con vistas a Honolulu. Cuando me mudé a la isla, consideré comprar algo frente al mar, pero los precios eran astronómicos. En su lugar, opté por una propiedad en la colina, que resultó ser una buena decisión. Mientras subíamos la colina, Jackie quedó impresionada por la belleza de la isla y charló emocionada durante todo el trayecto. Al entrar por las puertas, se quedó en silencio, contemplando la vista de mi casa, que era la más bonita de la colina. Mi ama de llaves, Oulani, nos esperaba en la puerta para saludarnos, y yo la presenté a Jackie. Rápidamente entablaron una conversación mientras yo esperaba con uno de los jardineros por el equipaje. Cuando llegó la furgoneta de equipaje, Oulani y Jackie reaparecieron como si tuvieran alguna conexión telepática. Habían elegido una suite de dormitorio y baño para Jackie en el extremo opuesto de la casa, lejos de la mía. Su suite estaba en la misma ala que los dormitorios de invitados, mientras que mi habitación principal estaba sola, ofreciendo una vista de la ciudad y el océano. Después de que Oulani y Jackie se encargaron del equipaje, desempaqué rápidamente. La mayor parte de mi ropa fue directamente a la lavandería, solo mis zapatos y cinturones estaban limpios. Me di una ducha refrescante y me cambié a una camiseta y pantalones cortos. Estar en casa se sentía maravilloso. Durante el almuerzo, Oulani dijo, ahora nos vamos porque Jackie no tiene ropa adecuada para el clima de Hawái. Nos dirigimos al Ala Moana Mall, así que prepárate con tu tarjeta de crédito. Accedí, sabiendo que me esperaba una seria sesión de compras. Pasé la tarde transfiriendo mi última escritura de mi laptop a mi red doméstica y haciendo copias de seguridad. También me puse al día con mis correos electrónicos. Era casi de noche cuando las mujeres regresaron. Sorprendentemente, solo tenían un par de bolsas de compras entre ellas. Me sentí feliz hasta que Oulani me informó que el camión entregaría el resto de las compras a la mañana siguiente. Después de que Oulani se fue rápidamente para atender a su propia familia, Jackie y yo bajamos la montaña hacia la ciudad para cenar. Decidimos ir a un restaurante italiano, Annie Pastas, y disfrutamos de una comida familiar acogedora. Al día siguiente, comenzamos nuestra rutina. A las 8 a.m., ya estábamos ambos levantados y vestidos, y el café que Oulani había preparado la noche anterior estaba listo. Oulani llegó a las 8:30 para comenzar el desayuno, y Jackie y yo discutimos nuestros planes para el día. Después del desayuno, me encerré en mi oficina, donde planeaba escribir durante al menos 3 o 4 horas cada día sin interrupciones. Jackie preparó su propia oficina, donde se conectó para responder correos electrónicos y hacer los arreglos necesarios. También se encargó del teléfono. Este arreglo funcionó bien para nosotros, ya que Jackie era muy capaz y resolvía el 95% de sus tareas sin necesitar mi ayuda. Las únicas tareas en las que realmente tenía que concentrarme eran las correcciones solicitadas por mi editor. Si hubiera podido encontrar una manera de delegar eso, lo habría hecho, lo que me habría permitido dedicar más tiempo a escribir. Disfrutaba escribir, pero no las correcciones. A veces,
mis cronologías se volvían un poco confusas. Después de todo, tener personajes con hijos antes de que nacieran podría confundir a los lectores. Cerca de un mes después, mi cómoda rutina fue interrumpida por un golpe en la puerta de Jackie. Hay un doctor en el teléfono. Quiere hablar contigo sobre mamá. Su voz sonaba asustada. Tomé la llamada, temiendo lo peor. El tratamiento de Mary está progresando. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en venir a mi oficina?, preguntó el doctor. Vivo en Hawái. ¿Cuánto tiempo me llevaría llegar allí?, respondí. Estás a 4.000 millas de distancia, y tengo un libro en proceso con plazos que cumplir. ¿No podemos hacer esto por teléfono? No, dijo. Está haciendo progresos y quiero que te vea de nuevo. Está bien, haré que mi asistente personal organice el viaje y te avisaré. ¿Debería mi asistente acompañarme? ¿Por qué no debería?, preguntó. Buena pregunta. Decidiré si la dejo conocerla o no después de hablar con mi hija. Colgué y planeé caminar por el pasillo hacia la oficina de Jackie. Cuando abrí la puerta de mi estudio, encontré a Jackie sentada en el suelo, con las rodillas recogidas hacia el pecho, pareciendo una niña asustada. Me senté a su lado. No eran malas noticias. Ella está progresando y quiere que la vea. Por favor, organiza un viaje para nosotros, suplicó. Por supuesto que no te privaré de la oportunidad de ver a tu madre. Así que empieza. Cuanto antes hagas los arreglos, antes estaremos allí. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en su rostro, corrió de regreso a su oficina. Durante el almuerzo, preguntó, ¿es mañana demasiado pronto para irnos? Tengo todas las reservas hechas. No, cariño, haré que Boulani comience a empacar esta tarde. Su rostro se iluminó como una bombilla de 1000 vatios. Tomamos un vuelo a las 8 a.m. hacia el continente a la mañana siguiente. Después de aterrizar en Los Ángeles, organicé que nuestro equipaje fuera entregado en nuestro hotel y recogí un auto de alquiler. Jackie y yo emprendimos el largo viaje hacia el norte hasta la clínica. A medida que nos acercábamos al sanatorio, Jackie se volvió más callada. Cuando vio la pared y la puerta, comenzó a llorar suavemente. El doctor nos recibió en la entrada, vestido de manera informal con jeans y una camiseta de golf. Al mirar a mi alrededor, noté que todos los demás también estaban vestidos de manera informal, pero solo algunos llevaban insignias electrónicas. Supuse que solo el personal las tenía. Durante las presentaciones, el doctor nos entregó insignias de visitantes y dijo, «Hola, soy Bill Kelly. Por favor, acompáñenme a mi oficina para discutir el progreso de Mary y el tratamiento futuro». Jackie ya estaba llorando abiertamente. «Jackie, puedes dejar de llorar ahora. No te voy a dar malas noticias. Tu mamá está bien, considerando cuánto abusó de su cuerpo. En términos de salud, está tan bien como se puede esperar. Estimamos que ha sido alcohólica durante la mayor parte de su vida adulta. La mujer que ambas conocían no es quien realmente es, su personalidad se vio afectada por su bebida. Continuó, físicamente, su cuerpo se ha sanado tanto como se puede esperar. Tanto su hígado como sus riñones están funcionando a un nivel reducido, pero si se mantiene alejada del alcohol, puede tener una vida normal. Hemos logrado que su peso esté cerca de lo normal. Sin embargo, mentalmente, esa es otra cuestión, y por eso estamos aquí hoy. Está mostrando una función cerebral reducida. El viejo dicho sobre el alcohol matando neuronas se aplica a ella. La tenemos funcionando como una adulta, puede alimentarse, vestirse y completar funciones básicas, pero no tiene memoria de eventos pasados. En lo que a ella respecta, su vida comenzó una mañana cuando despertó aquí. Jackie se acercó y tomó mi mano, apretándola un poco más fuerte de lo que me resultaba cómodo. El doctor notó, pero continuó hablando. Encontramos 2 fotos enmarcadas entre los objetos enviados a nosotros desde Nueva York. Una es una foto tuya y de Mary en un evento formal, y la segunda es de ti, Jackie, y 2 niños pequeños. Colocamos ambas fotos en el escritorio de la habitación de Mary, pero ella las ignoró hasta hace unas 2 semanas.
Ese día, la encontramos sentada en su silla, sosteniendo ambas fotos y balanceándose de un lado a otro. Hablé con ella sobre las fotos, y todo lo que obtuve de ella fue que debían ser importantes, pero no podía recordar por qué. Por eso te llamé, necesitamos ver si podemos hacer que recupere su memoria, y ahí es donde ustedes entran. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias y cuáles podrían ser las reacciones de Mary. En un momento, todo el café que había bebido reclamaba salir, y Bill se unió a mí mientras nos poníamos de pie. «Está bien, Minden, ¿cuál es el problema? Puedo ver que no estás emocionado». «La odio, Bill. Habría estado perfectamente feliz de no volver a verla. Verás, mi publicista en Nueva York promovió toda esta situación para aumentar las ventas del libro. La única cosa buena que ha salido de todo esto es que tengo a Jackie viviendo conmigo y trabajando para mí. Supongo que entonces tenemos un problema, ¿verdad?», dijo y caminó hacia el fregadero. «¿Puedes hacer como si estuvieras bien un poco más?», preguntó. «No veo otra opción», respondí. «Gracias. Trabajaré en una estrategia de salida para ti cuando llegue el momento adecuado». Volvimos a su oficina para otra ronda de discusiones. Hicimos una pausa para el almuerzo al mediodía. Mientras estaba sentado en una cafetería compartida por el personal y los pacientes, noté a una anciana muy frágil que se acercaba. Llevaba un vestido sencillo y zapatos planos, su cabello corto y completamente blanco. «¿Otra fan?», pensé, pero a medida que se acercaba, comenzó a parecerme familiar. «Disculpe, pero, ¿nos conocemos?», pregunté. «Me dicen que mi nombre es Mary», respondió. Justo en ese momento, escuché cubiertos caer al suelo y luego la voz de Jackie: «Mamá, ¿eres realmente tú?». Jackie perdió todo control, abrazando a su madre y rompiendo a llorar. La pobre Mary solo se quedó ahí, aparentemente confundida pero disfrutando de la atención. Bill se inmiscuó en la reunión y nos llevó de regreso a su oficina. Mary y Jackie no se soltaron de las manos el resto de la tarde. Yo me quedé callado en la parte de atrás de la oficina de Bill, tratando de ser invisible. Cuando Mary comenzó a mostrar signos de confusión, Bill sugirió que volviera a su habitación a descansar. Mary aún no quería soltar la mano de Jackie, así que todos caminamos juntos hacia su habitación. En la habitación de Mary, noté un pequeño escritorio de escritura con una foto de Jackie y me pregunté dónde estaba la mía. La vi en la mesita de noche, inclinada para que pudiera verla desde su cama. Mientras Jackie la ayudaba a entrar, Mary dijo que la foto la hacía feliz, pero no sabía por qué. Una alergia que no sabía que tenía se activó y mis ojos comenzaron a llorar. Bill me lanzó una mirada, solo dije: «Es algo en mis ojos». Él sonrió con comprensión. «En caso de que te preguntes por qué no me reconoció, la foto fue tomada hace 20 años en una cena benéfica para una organización de caridad infantil. Hoy, tengo algunos kilos de más, mi cabello es mucho más corto y me hice una cirugía LASIK, así que ya no necesito gafas. Ah, sí, mi cabello también es muy blanco ahora, así que supongo que sí, me veo un poco diferente». Esa noche, en mi habitación de motel, tuve dificultades para dormir. Mi mente seguía regresando a los buenos momentos que pasé con Mary cuando nos casamos. Todo era perfecto. Vivíamos en un adosado de 2 dormitorios, y durante ese tiempo, compartimos muchos momentos íntimos juntos. Luego compramos una granja antigua. Solo tenía un par de acres, pero contaba con un granero para carruajes, un garaje independiente para 3 autos y una gran casa de 2 pisos construida en 1866. Intentamos disfrutar cada aspecto de nuestro nuevo hogar, lo que nos llevó a escabullirnos al jardín de vez en cuando. Esos primeros años fueron maravillosos. Pero luego comencé a notar su forma de beber. Al principio, solo era una copa extra de vino con la cena, pero pronto se convirtió en un cóctel antes de la cena, luego en una bebida después de la cena. Eventualmente, ella se sentaba en una habitación viendo la televisión mientras yo trabajaba en mi escritura en otra. A menudo me encontraba durmiendo solo en nuestra cama.
A medida que pasaban los años, su interés en nuestra relación disminuyó, y sentí que estaba apoyando su hábito mientras no recibía nada a cambio. Por favor, entiendan, ella fue quien apagó nuestros momentos de amor. Ya no estaba interesada en nosotros, solo en su botella. Así fue como pasaron los últimos 10 años de mi matrimonio. Mi contador me advirtió que comenzara a planear lo que probablemente sucedería, así que establecí cuentas ocultas para cualquier ingreso extra. Moví muchas de mis finanzas al extranjero e invertí en un lavado de autos con un amigo que necesitaba un desahogo de su esposa descontrolada. Los lavados de autos son grandes negocios, principalmente en efectivo y sin recibos. Gran parte de esos ingresos se fue al extranjero a mis cuentas offshore. Después de que mi socio murió, su esposa infiel tuvo que vender el negocio. En realidad, eso no fue tan malo porque resultó en otra gran transferencia de efectivo para mí. Yo gestioné la venta y ella terminó recibiendo el 50% del valor en libros más otro 50% en negro. Si no hubiera sido tan difícil de tratar, podría haber hecho que fuera una venta justa, pero su novio de mucho tiempo la estaba aconsejando sobre cómo manejar las cosas. Él terminó robándole alrededor de 250,000 pesos y luego desapareció. Mi siguiente aventura fue en el servicio de alimentos, otro negocio totalmente en efectivo. Logré ocultar alrededor de 25,000 pesos al año de algo que solo hacía los fines de semana y algunos días festivos. Además, durante las subastas, tanto los compradores como el personal tenían que comer, así que tenía una audiencia cautiva para mi negocio. Eventualmente, la empresa para la que trabajaba fue comprada por una firma más grande. Me ofrecieron una jubilación anticipada con un bonito bono. Tomé el dinero y corrí. El único problema era que ahora estaba en casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con mi esposa, la bebedora. Cuando trabajaba 6 o 7 días a la semana, podía soportar su bebida, fuera de la vista, fuera de la mente. Verás, mi publicista en Nueva York promovió todo esto para aumentar las ventas de mi libro. La única cosa buena que resultó de todo esto es que tengo a Jackie viviendo y trabajando conmigo. Supongo que tenemos un problema, ¿verdad?, dijo, acercándose al fregadero. ¿Puedes fingir un poco más?, preguntó. No vi otra opción, así que respondí, gracias. Elaboraré una estrategia de salida para ti cuando el momento parezca adecuado. Regresamos a su oficina para otra ronda de discusiones. Hicimos un descanso para el almuerzo al mediodía y nos encontramos en una cafetería compartida por el personal y los pacientes. Noté a una ancianita muy frágil dirigiéndose hacia mí, vistiendo un sencillo vestido de casa y zapatos planos, con su cabello corto completamente blanco. ¿Otra fan?, pensé. A medida que se acercaba, comenzó a parecerme familiar. Disculpa, pero ¿te conozco?, pregunté. Me dicen que mi nombre es Mary. Escuché el sonido de los cubiertos cayendo al suelo y luego la voz de Jackie. Mamá, ¿eres realmente tú? Jackie perdió el control, agarrando a su madre y rompiendo a llorar. Pobre Mary se quedó allí, aparentemente confundida pero disfrutando de la atención. Bill se metió en la reunión, llevándonos de vuelta a su oficina. Mary y Jackie nunca se soltaron de las manos el resto de la tarde. Yo me mantuve al margen de las conversaciones, tratando de ser invisible en la parte trasera de la oficina de Bill. Cuando Mary comenzó a mostrar signos de mayor confusión, Bill sugirió que regresara a su habitación a descansar. Mary no soltó la mano de Jackie, así que todos caminamos juntos hacia su habitación. Dentro, noté un pequeño escritorio de escritura con la foto de Jackie y me pregunté dónde estaba la mía. La vi en la mesita de noche, inclinada para que Mary pudiera verla desde su cama. Mientras Jackie la ayudaba a entrar, Mary le dijo que la foto la hacía feliz, aunque no sabía por qué. Una alergia que no sabía que tenía se activó y mis ojos comenzaron a llorar. Solo algo en mis ojos, dije, y Bill sonrió. En caso de que te preguntes por qué Mary no me reconoció, la foto fue tomada hace 20 años en una cena benéfica para una organización de caridad infantil. Hoy, tenía algunos kilos de más,
mi cabello era más corto y, después de haberme sometido a una cirugía LASIK, ya no necesitaba gafas. Oh, y mi cabello también era muy blanco ahora, así que supongo que sí, me veía un poco diferente. Esa noche, en mi habitación de motel, tuve dificultades para dormir. Mi mente vagaba hacia los buenos momentos que pasé con Mary cuando nos casamos. Todo era perfecto, vivíamos en un adosado de 2 dormitorios donde compartimos innumerables momentos íntimos. Más tarde, compramos la granja antigua, que tenía un granero para carruajes, un garaje independiente para 3 autos y una gran casa de 2 pisos construida en 1866. Mary y yo intentamos llenar cada habitación de amor, lo que nos llevó a escabullirnos al jardín. Esos primeros años fueron los mejores, pero luego noté su forma de beber. Al principio, era una copa extra de vino con la cena, luego cócteles antes y después de las comidas. Eventualmente, estaba durmiendo solo en nuestra cama. Todos los momentos afectuosos se detuvieron, y en una inversión de la historia habitual, yo fui quien se quedó insatisfecho mientras ella se volvía hacia su botella. Comencé a notar que la última década de mi matrimonio se había pasado evitando a la otra persona. Mi contador me aconsejó que comenzara a planear para lo inevitable, así que establecí cuentas ocultas para cualquier ingreso extra, moviendo muchas de mis finanzas al extranjero. Invertí en un lavado de autos con un amigo, que proporcionó efectivo sin recibos. Cuando mi socio murió, su esposa infiel vendió su parte, dándome una transferencia de efectivo significativa. A continuación, me aventuré en el servicio de alimentos, otro negocio totalmente en efectivo que me ayudó a ocultar alrededor de 25,000 pesos al año. Mis cuentas offshore estaban creciendo muy bien. Cuando la empresa para la que trabajaba fue comprada por una firma más grande, me ofrecieron una jubilación anticipada con un bonito bono, que acepté. Pero eso significaba que ahora estaba en casa 24/7 con mi esposa, la bebedora. Cuando trabajaba 6 o 7 días a la semana, podía manejar su bebida, fuera de la vista, fuera de la mente, pero ahora las cosas tenían que cambiar. Comencé a presionarla para que dejara de beber, pero eso salió mal y me sirvieron papeles de divorcio. Para hacerlo simple, gané, y he estado caminando con una sonrisa en mi rostro durante los últimos 10 años. Para hacer las cosas aún mejor, mi libro comenzó a venderse, y pronto me convertí en un multimillonario. No fue como ganar la lotería porque aún tenía que trabajar por ello, pero se sintió bastante bien. Ahora aquí estaba, enfrentando de nuevo a mi exesposa, y pensé en simplemente darme la vuelta y marcharme. Sabía que si abandonaba a Mary, la noticia se correría, y mis ventas de libros caerían, obligándome a mantenerme en el camino. Por el lado positivo, mientras ella estuviera a 4,000 millas de distancia, podría soportarla. Pero el destino no estaba de mi lado. Permanecimos en el sanatorio durante casi 2 semanas antes de que pudiera inventar una excusa para irme. Aunque odiaba los plazos, esta vez los usé a mi favor y regresé a Hawái para terminar mi libro. Durante nuestro tiempo en la clínica, Jackie hizo todo lo posible para ayudar a su madre a recuperar sus recuerdos, mientras yo me quedaba en segundo plano, manteniendo la boca cerrada. Bill seguía mirándome con desdén, pero nunca decía nada. Me tomó aproximadamente otro mes terminar mi libro y conseguir que el editor lo aprobara. Por supuesto, tuve que ir en la gira de prelanzamiento del libro, y Jackie seguía en la clínica. Las primeras apariciones fueron sin problemas hasta que alguien preguntó por mi esposa. Una viejecita al fondo se levantó y preguntó, ¿cómo está tu esposa? Esa pregunta abrió los grifos, y durante semanas fui bombardeado con consultas sobre el progreso de Mary. Mi publicista me entrenó sobre mis respuestas, incluso sobre cómo hacer que mi voz se rompiera como si estuviera tratando de no llorar. La primera edición de mi libro más nuevo se agotó en poco más de 3 semanas, y mis libros más antiguos entraron en otra ronda de impresiones. Estaba ganando dinero a raudales y me sentía más feliz regresando de la gira que nunca antes. Pero el destino golpeó de nuevo cuando llegué a casa, saludado por Boulani, Jackie y Mary en la puerta principal. Después de los abrazos, Jackie dijo, el Dr. Bill sugirió que mamá se mudara aquí con nosotros.
Él siente que un ambiente hogareño normal la ayudará a recuperarse. Pensé, voy a atrapar a ese tipo. Le dije que siempre era bienvenida. Observé cómo la seguía Jackie como un perrito perdido durante la siguiente semana. Mi corazón se rompió porque la fuerte y decidida belleza de la que me había enamorado ahora era una sombra de su antiguo yo. Extrañaba a la antigua Mary, ella era muy divertida y traía alegría a mi vida. Llamé al Dr. Bill para expresar mis frustraciones, bromeando al sugerir que contratara a un sicario en California. Se rió y me explicó por qué creía que Mary podría beneficiarse al quedarse con nosotros. Al final de nuestra conversación, me encontré de acuerdo con su plan. Mi trabajo era conectar con Mary y ayudarla a recuperar su confianza, lo que es como terminé con otra sombra. Todo comenzó cuando Jackie y Boulani fueron al centro comercial juntas, dejando a Mary a mi cuidado sin decirme nada. Estaba trabajando arduamente en mi oficina cuando necesité un descanso para ir al baño. Abrí la puerta y encontré a la pobre Mary sentada en el suelo junto a mi puerta, temblando de miedo. Me senté a su lado y le pregunté, ¿por qué estás tan asustada? Porque pensé que estaba sola otra vez. No quiero volver a estar sola. No estás sola. Estoy aquí, solo necesitabas tocar la puerta, respondí. Pero Jackie me dijo que no te molestara si la puerta estaba cerrada. Comencé a entender cuán lejos aún le quedaba por recorrer, y iba a ser un viaje largo. La ayudé a levantarse y le di un abrazo reconfortante, explicándole que iba al baño y que volvería enseguida. Cuando terminé, la encontré sentada en el suelo afuera del baño otra vez. La llevé de vuelta a mi oficina, y así fue como pasó el resto de la semana. Donde fuera que yo iba, Mary me seguía. Una tarde, preguntó, ¿por qué quiero llamarte Jack? ¿No se siente bien? Distrayéndome con mi escritura, respondí distraídamente, porque ese es mi nombre real. Lo usaste cuando estábamos casados. Escuché un sollozo y la vi correr por la puerta de la oficina antes de que pudiera detenerla. Pedí ayuda a todos para encontrarla, y Boulani finalmente la encontró acurrucada en un armario, repitiendo, si lo amaba, porque no lo recuerdo. La ayudaron a levantarse y la acomodaron en la cama, con alguien quedándose con ella hasta la hora de dormir. Boulani se fue a casa, y poco después, Jackie se unió a su madre en la cama. A la mañana siguiente, llamé al Dr. Bill para informarle, pero solo recibí críticas por mis acciones. Sugirió que podría haber deshecho 6 meses de progreso, y cuando se calmó, me ofreció algunos consejos. Me sentí culpable y traté de seguir su consejo. Siempre que estuviera con Mary, debía tocarla suavemente, sostenerle la mano o poner mi brazo alrededor de ella. Si ella se sentaba en el sofá, yo debía sentarme junto a ella. Cuando ella entraba en una habitación donde yo estaba, debía saludarla con un beso amistoso en la mejilla, y si anunciaba que se iba, debía abrazarla y decirle que la extrañaría. Una noche, una tormenta particularmente violenta llegó, despertándome con un fuerte trueno. Me di cuenta de que alguien estaba en mi habitación, y el siguiente relámpago reveló a Mary de pie junto a mi cama. En una voz pequeña, dijo, «Por favor, abrázame, tengo miedo». Me senté y abrí mis brazos hacia ella, y así fue como desperté a la mañana siguiente con ella acurrucada a mi lado. Cuando Boulani vio a Mary salir de mi habitación a la mañana siguiente, me lanzó una mirada desaprobadora. Se asustó con la tormenta anoche, expliqué. Desde esa noche, Mary durmió en mi cama, y era reconfortante tenerla allí. Solo compartimos un simple beso de buenas noches, que parecía calmarla. Sin embargo, Jackie era una preocupación diferente. Si bien estaba feliz de que su madre encontrara consuelo conmigo, le preocupaba que los motivos de nuestro divorcio resurgieran. Jackie pasaba mucho tiempo al teléfono con el Dr. Bill. Una mañana, sonó mi línea privada. «Minden, soy Bill». «¿Cuál es el problema de Jackie?» Le expliqué los nuevos arreglos de dormir de Mary y la retirada de Jackie hacia mí. «Si no puedo sacarla de su depresión, necesitarás enviar a Jackie a mí. Si ella indica que quiere verme, no la cuestiones, solo compra el billete».
Acordamos volver a comunicarnos la próxima semana para revisar el progreso de Mary y Jackie. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, Mary dio un paso audaz. Recuerdo que nos divorciamos, pero no la razón. ¿Por qué no tienes a otra mujer en tu vida? Respondí con sinceridad, porque no he encontrado a nadie que pueda igualarte. Se dio vuelta para mirarme, me rodeó el cuello con los brazos y me besó. Este beso se sintió más profundo que una amistad. No estoy segura, pero creo que también te amo, respondió. Esa noche, dormimos cara a cara por primera vez, su sonrisa suavizando el momento. A medida que pasaban los meses, Mary comenzó a recuperar su confianza, caminando con la cabeza en alto e incluso ganando algo de peso gracias a la cocina de Boulani. Tenía un pequeño gimnasio montado en el nivel inferior de mi casa, y pronto Mary comenzó a acompañarme. Al principio, solo miraba, pero luego empezó a caminar en la cinta de correr. Le enseñé a usar la máquina, y aunque al principio solo pudo hacer 5 minutos, trabajamos en su resistencia juntos. Por la noche, la ayudaba a masajear sus músculos adoloridos de la pierna y la espalda a través de su camisón, y cada noche le daba un suave beso en la nuca como señal de que había terminado. Una noche, Mary preguntó, «Cuando empiece a hacer ejercicio en la parte superior del cuerpo, ¿me harás un masaje también?» «Si lo deseas, Mary, estaré encantado de hacerlo». Comenzó a usar el equipo de Cybex en mi gimnasio, y aunque al principio fue un desafío, su determinación brilló mientras avanzaba. Pronto, estaba haciendo ejercicio durante 1 hora a mi lado, orgullosa de sus logros. Una mañana, me desperté y la encontré acurrucada contra mí de nuevo. Intenté levantarme sin despertarla, pero cuando escuché que decía, «Buenos días, esposo», me di cuenta de que había fallado. Después de mi rutina en el baño, volví a la cama. «¿Cuándo recordaste que alguna vez estuvimos casados?», pregunté. «No lo recordé, simplemente se siente bien cuando estoy en tus brazos», dijo. A partir de ese momento, su recuperación se aceleró. Un día, Jackie encontró a Mary llorando, y compartieron un momento conmovedor juntas. Esa noche, mientras Mary se preparaba para dormir, sus recuerdos volvieron. Hicimos el amor gran parte de la noche, y a la mañana siguiente, nos perdimos el desayuno. Casi un mes después, Mary me despertó de un profundo sueño, llorando. «Por favor, perdóname por haberte alejado, nunca volveré a beber». Finalmente había recordado las razones detrás de nuestro divorcio, y compartimos un buen llanto juntos, prometiendo amarnos y cuidarnos el uno al otro para siempre. Tenía de vuelta el amor de mi vida, y ella estaba recuperando sus recuerdos. A medida que Mary regresaba a mí, mis sentimientos de venganza hacia su hija mayor egocéntrica y su esposo resurgieron. Me puse en contacto con amigos de la infancia, y unos 6 meses después, supe que la hija mayor y su esposo habían muerto en un accidente automovilístico debido a una falla de frenos. Decidí no contarle a Mary ni a Jackie sobre sus muertes. Casi 3 años después, noté que Mary estaba experimentando dolor, a menudo se sostenía el estómago. Los doctores confirmaron mis temores, su hígado estaba fallando. Los años de abuso de alcohol finalmente habían pasado factura. Moví cielo y tierra para que la incluyeran en una lista de trasplantes, pero el médico explicó que no viviría lo suficiente para llegar a la cima, le quedaba menos de 1 año de vida. El cerebro de Mary nunca se recuperó completamente, ya que había perdido demasiadas células cerebrales debido a su bebida. Cuando alguien le hacía una pregunta, a menudo había una pausa notable antes de que respondiera. Hubo ocasiones en las que me miraba y decía, «Hay algo que siento que debería recordar, pero no puedo», seguido de lágrimas o frustración. La abrazaba, tratando de aliviar su dolor. A veces, intentaba reconectarme íntimamente con ella. Aunque nunca me rechazaba abiertamente, tampoco participaba activamente. La mayoría de las noches, simplemente la abrazaba, recordando nuestros años anteriores y más felices, luchando por encontrar consuelo en el sueño. Una noche, mientras nos acurrucábamos en la cama, escuché su suave voz orando, «Gracias, Dios, por permitirme tener a Jack de vuelta. Cuando muera, ¿puedo esperar a que él se una a mí?»
Ella falleció tranquilamente en su sueño unas semanas después. Como suele ocurrir con el tiempo, este avanzó, y Jack, ahora de 93 años, se encontró en el hospital rodeado de familia, observando cómo comenzaba a desvanecerse. De repente, se incorporó y, con voz clara, dijo: «Hola, Mary, mi amor. Estoy viniendo». Al caer de nuevo, los monitores cesaron su pitido. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.